soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de episodios. Agradezco profundamente poder renovar los votos de nuestros intercambios y también agradecerles los mensajes que por diferentes vías me han hecho llegar. En esta ocasión inauguramos con este episodio esta tercera temporada y comienzo pidiéndoles disculpas porque seguramente se trate de un episodio un poco desprolijo. Esto tiene que ver con que lo que les voy a intentar transmitir tiene que ver con algunas cosas que vengo pensando, que vengo investigando, algunas que fueron tomando forma en últimas y recientes lecturas. Y que un poco han llevado a elegir el título, por lo menos, de este episodio inaugural, esta conjunción verbal o conjunciones verbales que tienen por finalidad que pensemos un poco qué pasa, que atañe a la función del analista entre escuchar y leer. Y quería empezar por una idea central, y es que para comprender algo, para poder abordarlo incluso, primero hay que poder recortarlo. El recorte consiste en poder hacer un primer ordenamiento del material, es decir, establecer una forma, un orden, y luego entonces a partir de eso es que nos va a ser posible aproximarnos a cierto entendimiento de ese material. Un ejemplo de esto es el modo en el que Freud le transmitió a Fliess su esquema del aparato psíquico, bueno, por supuesto no el que presenta en 1900 en la interpretación de los sueños, sino el que hace en esa presentación escrita en la carta 52, en el que establecía una diferencia, un recorte, dividiendo así la percepción del signo perceptivo y luego un ordenamiento posterior, inconsciente, preconsciente, consciente. De este modo, el esquema presentado por Freud, me parece que, y él lo dice incluso, consistía en traducciones, transcripciones, transliteraciones incluso. Él no utiliza estos términos, pero incluso le aclara a Fliess que tal como va circulando el material a lo largo de esos sistemas de inscripciones, iba sufriendo modificaciones, o sea que no era una mera copia ni una simple traducción. Y en este ordenamiento, digamos, el material diferencia o nos permite diferenciar lo que son las figuras de un discurso, de las palabras, y después, en todo caso, ubicaríamos, sí, la gramática. En Freud esto era como un ordenamiento secuencial, ¿no? La carta 52 presentaba eso: signos, representaciones, palabras. Otro ejemplo sería el de los números. La diferencia que sean, por ejemplo, ordinales o cardinales. O al revés, ¿no? Cardinales u ordinales. No es lo mismo decirlos, ¿no?, que ordenarlos en una secuencia, que establecer un nivel de ordenamiento en términos de cuenta. Los números cardinales, digamos, son esos que nosotros podríamos homologar a las figuras de una lengua, no su estructura sintagmática, sino digamos, no su ordenamiento en sí, sino en principio esas figuras que surgen del recorte que hacemos y que permiten ubicar ciertas formas que luego se van a ordenar. Entonces esto nos permite diferenciar, ¿no?, la estructura de las figuras, por ejemplo, de la lengua. Lacan plantea que no tienen, digamos, que no tenemos otro material para trabajar que las palabras de nuestros analizantes, ¿no? El analista entonces ocupa un lugar, se hace parte del texto, ese lugar es inherente al otro, con mayúscula, que al escuchar puntúa, corta, y en esa operatoria se produce un sentido. En esta pequeña equiparación, ¿no?, entre
puntuación, corte e interpretación, podríamos decir que se funda la idea de este inconsciente freudiano como un texto escrito, ¿no? Y la idea entonces de la escucha analítica ya parte siendo una lectura, pero no va a ser exactamente lo mismo lo que va a plantear Lacan. Lacan, en la instancia de la letra, sitúa, digamos, el estatuto particular de la escritura y utiliza, digamos, como ejemplo paradigmático de esto el sueño, ¿no? Ya Freud lo había explicado y había dicho que el sueño se trataba de un descifrado como la lectura de los rebus, ¿sí? ¿Se acuerdan? Digamos, los jeroglíficos, los rebus. Y Lacan va a precisar que las figuras empleadas en ese cifrado tienen que ser consideradas por su valor, y el valor no es otro que el valor significante. Pero volvamos entonces a la carta 52. Allí Freud nos advierte que en el paso de un sistema de escritura a otro, en el pasaje por esas estratificaciones, el material va sufriendo modificaciones. Es decir, que no se trata de una simple traducción, como les decía hace un ratito, sino que algo se pierde en ese pasaje entre uno o de uno a otro sistema. La estructura del lenguaje entonces hace posible una operación de lectura y sabemos, en todo caso, que hasta un síntoma, digamos, está determinado precisamente por la estructura significante. Me parece que es indispensable plantear esto en los términos de lo que sucede a partir del encuentro del sujeto con el otro. En ese encuentro, que por supuesto hay algo que va a perderse, se produce la inmixción de otredad o inmixtión de otredad. Inmixtión que implica un agujereamiento tanto del sujeto como del otro, ¿no? Eso que Lacan va a encontrar perfectamente graficado en ese abrazo de dos toros, abrazo que implica ya un agujero, es decir, el lugar de esa falla. Y podemos decir que de las fallas es que construimos una respuesta. Intentamos alguna, ¿no? En la neurosis, por ejemplo, esa falla que constituye un intento de dar respuesta ante ella es precisamente lo que queda como efecto de castración, ¿no? Es decir, la producción misma de una respuesta establece la función de la castración. ¿Por qué? Porque implica el nombre de una construcción, el armado de una construcción que siempre es fallida, ¿no? Porque está fallada, digamos. En este sentido, que esas fallas, a su vez, inauguren lo que pertenece a la dimensión de la verdad y la mentira, es lo que se va a desprender de esta cuestión. Entonces, esto que estamos planteando es posible, espero, es mi anhelo, que nos sirva para pensar en lo que podemos llamar o denominar doctrina psicoanalítica, ¿no? Digo doctrina porque plantearse la función, no de un adoctrinamiento en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, o por lo menos en el contexto en el que vivimos, la palabra doctrina suele tener matices poco felices, sino que me refiero a la doctrina que puede plantearse en los términos de sujeto e inconsciente, ¿no? Es decir, que una experiencia analítica implica, entre otras cuestiones, plantear una doctrina en torno a la cura, ¿no? Por eso decía que la palabra doctrina en general no nos cae bien, pero significa ciencia o suma de conocimientos poseídos por alguien o contenidos en una obra o una exposición cualquiera. También significa conjunto orgánico de ideas filosóficas, religiosas, sociales o políticas que unen en un grupo a las personas que las profesan. Y hay otras definiciones, pero me quedo con estas dos, porque me parece que implica que esa experiencia, la experiencia analítica, no se lleva a cabo de cualquier manera, aunque haya quienes pareciera que siguen sosteniendo que sí, por supuesto.
o que quedan permanentemente asociando la función del analista a una lectura psicologizante del sujeto. Y entonces, en ese punto, digamos, ya estos lugares que estamos tratando de situar, el sujeto y el otro, en la función de estos dos toros agujereados, desvirtuaría entonces la lectura que les propongo seguir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de doctrina, aparecen al menos algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿en qué discurso se inscribe nuestra práctica? ¿Es el científico? Y si es el científico, ¿no? Si lo fuera, ¿de qué se trata? ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué teoría de la interpretación, por ejemplo, de la interpretación analítica, ¿no?, le correspondería a esta concepción de inconsciente, donde una cosa es que lo entendamos como ese saber articulado, ¿no?, esa relación en todo caso que hace del síntoma una metáfora, y que en ese sentido la interpretación es la significación y que sigue la cadena significante en un orden simbólico, cuya escritura mínima es S1-S2, ¿no?, en esta idea de un significante que remite a otro significante, ¿no?, y ahí se produce en ese efecto de retroacción, la precup, el efecto de interpretación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la interpretación sale de los límites de la semántica o no se atiene exclusivamente a ella, ¿no? Así como para Freud la interpretación encuentra un límite en el ombligo del sueño, para Lacan podríamos decir que la interpretación, como descifrado significante, encuentra también un punto de imposibilidad, un punto irreductible al significante. Y entonces ahí me parece que se abre una puerta para poder pensar que la interpretación no se va a dirigir al sentido, sino al goce. Y entonces allí no necesariamente, ¿no?, se trata ya de un inconsciente estructurado como un lenguaje, sino porque el inconsciente está tramado con la lengua. Planteo estas cuestiones porque un punto, y ahora sí van a escuchar posiblemente algún ruidito de hojas, pero quiero compartirles algunas citas, sobre todo en este caso de un libro maravilloso que les recomiendo de Jean Alouche, Letra por Letra, transcribir, traducir, transliterar. Y en el capítulo 3, Alouche se dedica con bastante precisión a ubicar estos tres. Y dice, leo, la traducción se caracteriza por promover lo que sería una preeminencia no solo del sentido, sino, más exactamente, del sentido único, del un sentido. Ella seguía con este un sentido para decidir sobre el falso sentido o el contrasentido, pero solo interviene como respuesta posible al juego demasiado flexible del imaginario y del simbólico, si participa de lo literal, dicho de otro modo, de otra cosa que de aquello que la orienta. ¿Sí? Esta es una manera bastante, me parece a mí, clara, hasta acá, digamos, podemos seguir, que la traducción implica entonces este movimiento que se sirve de esta articulación, pero que fundamentalmente estaría caracterizada por promover el sentido. A diferencia de la transcripción, ¿no?, que él la va a situar como otra manera de regular ahí lo escrito, ya no lo que es del orden específicamente de la palabra, de lo que se dice, es decir, que implica algo del orden de lo escrito, que se apoya, en todo caso, no ya en el sentido, sino sobre el sonido. Y él allí dice un sonido por letra, una letra por sonido. Tal es la regla de la transcripción, continúa Lush, entre otros, por la gramática de Port Royal, y que todo escolarizado sabe que no es aplicada, ¿no? Entonces,
En este punto uno podría decir que hay algo que opera a nivel de la escritura, en el punto en el que hay algo de la escritura, en la escritura, que resiste a su reducción. En este capítulo él trabaja el sueño de un analizante, en donde ese sueño, por supuesto, tiene una descomposición literal en sílabas. Él lo presenta como un sueño que translitera al pasar del alfabeto a la imagen, digamos, o de un alfabeto a otro, podríamos decir, y ubica el sueño como un ejemplo de transliteración a partir de este relato en el que un hombre articula la imagen onírica, por supuesto, en el relato, en donde se produciría algo así como una transliteración entre dos palabras, que por supuesto significan cosas diferentes. Una de ellas es pescado y la otra es su peso. ¿Sí? Son dos palabras que homofónicamente tienen una relación. Y en este capítulo me parece que lo interesante que sitúa Alush es que la interpretación no se hace según el eje pictográfico, podríamos decir, ¿no? No ubica a nivel del pictograma, es decir, la imagen en sí, que en todo caso se traduzca la imagen, sino que la imagen se translitera, ¿no? Esa es la función de ese rebus freudiano, por supuesto basado también en ese sueño champolliónico, ¿no? que permite establecer la relación entre el signo y la letra, en el punto en el que la función, la actividad del sueño es cifrar, ¿no? Entonces, fíjense que si el sueño cifra, al mismo tiempo que podríamos decir que el inconsciente también trabaja en esa función, no se trata entonces de lo que escuchamos, no se trata de eso que podemos pesquisar en la palabra, sino que de lo que se va a tratar es de tratar a ese sueño no en su contenido, no en los términos de cómo se puede traducir la imagen que el sueño relata, sino en esa operatoria de letras, en ese hacer que implica ir a la letra. Tomar la letra es precisamente esto que luego Lacan va a desarrollar, tomando por supuesto el ideograma, el pictograma chino, el rebus, la función, digamos, de la letra, empezando por los estudios de la letra china, para pescar precisamente que se puede avanzar o que se puede deslizar entre letras esto que presenta este sueño ejemplificado por Alush entre un pez y su peso, ¿no? Es decir, que si consideramos que el sueño es un ciframiento, descifrarlo implica descomponer en cifras, ¿no? Entonces, uno podría pensar allí también que el sueño, ese desciframiento del sueño, implica la función de un genitivo, ¿no? De que eso opera. Lo voy a graficar quizás con un ejemplo que me presta la clínica, mi práctica, y que voy a hacer referencia al sueño que en alguna ocasión ha relatado un analizante. Y el sueño planteaba un contexto más o menos así, ¿no? Que una madre y un hijo, y en esa relación, digamos, una madre se imponía, el hijo tenía una cierta posición más pasiva, ¿no? En ese sueño relataba una escena en la que la madre se imponía y el hijo se dejaba, ¿no? Digamos, esta sería como la cuestión gráfica del sueño. Ahora, cuando ella lo está contando, cuando cuenta este sueño, dice, la madre se imponía y el hijo sin decir nada, y continuaba la frase.
La madre se imponía y el hijo, sin decir nada, continuaba. Como vemos ahí, uno podría leer el hijo sin decir nada, ¿no? Que una cosa es el hijo sin decir nada y otra cosa es el hijo sin decir nada, ¿no? Lo cual presenta otra cuestión en juego. Esa es la diferencia que se produce, por ejemplo, entre escuchar y leer. Es decir, que en esta operación de lectura, ir a la letra no es necesariamente, no es sin lo que se escucha, pero no es ir a hacer la traducción entre lo que se escucha y el significado de eso que se está diciendo, ¿no? Entonces, en estos términos pensaba en qué contexto, ¿no? O qué cuestiones nos pueden servir, tanto de la ciencia, de los desarrollos de Lacan, del planteo freudiano, de la poética y de ciertas disciplinas, ¿no? Que nos permitan articular entonces cuáles son los desarrollos científicos, cuál es el puntapié, cuál es el empréstito de la ciencia que le permite a Lacan soportar, ¿no? este edificio teórico que por supuesto rige nuestra práctica y que tiene que ver con estos elementos de la ciencia que van surgiendo fundamentalmente a partir de la lógica, las matemáticas, la topología, la poética, ¿no? Para decirlo de algún modo. En este sentido, digamos, lo que me interesa compartir es este recorrido hipotético por el momento, ¿no? En relación a esta diferencia entre leer y escuchar, y por eso tomo en algún punto la ciencia, la poética, digamos, dos disciplinas que creo que nos sirven para poder pensar a la manera de un nudo, ¿no? Poder entender algo de la doctrina psicoanalítica en función de esta experiencia que soportan estas dos disciplinas, ¿no? Estos préstamos de la ciencia, de las llamadas ciencias, por supuesto, conjeturales, no estamos hablando de las empíricas, estamos hablando de las escriturales, ¿no? Entonces, para ubicar esta pata científica, digamos, también hay que decir que esta ciencia es una ciencia que se soporta en un sistema de escritura, al igual que la poética, ¿no? Podríamos decir, como si en ese punto, digamos, la pata científica, la escritura de un matema, grafos, la escritura de los nudos, hay allí un soporte escritural en el que Lacan fundamenta, por supuesto, su enseñanza y también nos orienta en una clínica, en una dirección. Entonces, si en este punto tomamos las matemáticas y la lógica, ¿no? También a la topología, por supuesto, hay una articulación, en todo caso, con lo inherente a la poética y que, si me permiten, voy a tomar algunas ideas fundamentales como para poder ver si logramos alguna articulación que nos permita fundamentar de por qué, en todo caso, nuestra actividad, nuestro quehacer implica una operación de lectura. Voy a comenzar brevemente diciendo que entre las matemáticas y la lógica, o mejor dicho, su escritura, cálculos, matemas, y la poética, hay una torsión que me animo a denominar como moebiana. Y en segundo lugar, digamos, voy a plantear que eso que en la ciencia se ha llamado el lugar del observador, ¿no? Y que en psicoanálisis hace a la función del analista, no es equiparable, pero digo, si lo pensáramos como un observador, tendríamos que decir que no está en ninguno de ellos, ¿no? Pero que el analista no puede estar afuera del campo textual, del material que se estudia. Y digo esto porque algunas cosas que les estoy planteando acá tienen muchísima relación con el planteo del lugar del observador para la física cuántica, ¿no? Esto quiere decir, no hay observador objetivo. Dicho de otro modo, pasado a nuestro métier, a nuestro tema, el analista forma parte del texto que se construye en un análisis. Y esto quizás puede parecer algo muy simple, que va de suyo, pero les propongo que lo pensemos seriamente porque muchas aproximaciones sobre la interpretación creo que se sostienen confusamente
en la idea de que el analista es quien interpreta los dichos del paciente y entonces a veces en distintos espacios, también en las supervisiones, suele creerse que entonces va a haber un traductor de eso que un analista no puede, ¿no?, lograr o no puede leer, y que entonces esa función de lectura va a tener que ver con que va a haber un observador objetivo que le va a poder saber decir de qué se trata, ¿no? Entonces esto ya trae un problema en cuestión, que es la del adentro y el afuera, lo interno, lo externo, ¿no? Mientras que el término inmixtión de otredad nos, no digo nos ahorra, pero nos sirve para despejar este atolladero, justamente porque no se trata de un adentro y un afuera, sino de un borde, ¿no? Y en este sentido, si tomamos estos dos operadores, letra y escritura, podríamos pensar que entre el matema, en esa formalización, y en el poema, tal como Lacan lo trabaja a la altura del Seminario 24, por ejemplo, habría una conjunción. Por eso el título de este episodio, ¿no? Esa manera en la que hay una conjunción en donde escuchar es leer. Entonces, si uno piensa en la escritura de los matemas y piensa también en lo que le da forma a la poética, matemática y poética construyen ambas una ficción. Cuando digo esa ficción no me refiero solamente a la ficción con doble C, sino también a una ficción, ¿no?, con X, esa ficción textual, esa trama de texto, esas relaciones textuales. Y entonces, eso que empezamos diciendo, ¿no?, es decir, ese modo de darle forma a algo inexistente, bordeando lo imposible. Esto quiere decir que se trata de bordear siempre en torno a lo imposible y que de ese modo la cuestión allí que entrama, ¿no?, letra y escritura, es que no hay ninguna posibilidad de inventar sin ficción. Y cuando nos referimos entonces a la escritura, no estamos refiriéndonos sino a un modo de establecer un borde, ¿no?, un impas en eso simbólico, un impas en esas articulaciones semánticas que el sujeto toma como una condena, ¿no?, que no hacen más que reverberar una y otra vez ese sentido que aplasta su existencia. Entonces, ¿cómo intervenir? ¿Cómo considerar la interpretación? Si consideramos, ¿no?, el discurso de la ciencia para pensar los tres de Lacan, RSI, contamos entonces con las matemáticas, la lógica, la topología, todo aquello que puede englobarse dentro de las llamadas ciencias modernas, y desde este enfoque claramente hay una fuerte puesta en duda de todo soporte biologicista, esto desde ya, y los estudios que lleva adelante, sobre todo la mecánica cuántica, que es lo que me encuentro investigando en este momento, están precisamente relacionados con ese nivel que ellos llaman, ¿no?, el nivel subatómico. Esto quiere decir que a esos niveles subatómicos hay incomprobables, ¿no?, hay las imposibilidades. Es decir, que se trata entonces de una ciencia conjetural, no necesariamente basada en las comprobaciones empíricas, en los experimentos, y que sí se trata, ¿no?, de esas experiencias que se escriben. Estas disciplinas se soportan precisamente en que lo real no surge de la mirada del observador, es decir, no surge de las figuras, ¿no? Y es por esto que nos resulta necesario pensar qué es lo real para la ciencia moderna, y es aquí donde podríamos pensar esta diferencia, ¿no? Si para el psicoanálisis lo real ha sido definido como lo que vuelve siempre al mismo lugar, como lo que no anda, como lo imposible lógico, en tanto se trata de aquello que no cesa de no escribirse, ¿no? En este sentido, me parece que la lógica es lo que nos presta en este punto esa juntura, esa diferencia, pero conjugada entre escuchar y leer, ¿no? Y esto está directamente relacionado con lo que nos preguntemos respecto del estatuto de verdad, ¿no?, ¿qué es lo que propone la lógica como estatuto de verdad? ¿La verdad es un absoluto, es algo a lo que se llega, es algo escondido, algo más allá? ¿O es precisamente,
¿no? La posibilidad de que algo del orden de la escritura marque la imposibilidad y entonces produzca un bordee lo real. Entonces, retomemos para finalizar algunas ideas. La inmixción de otredad. Decimos que el sujeto se constituye precisamente en esa inmixción de otredad. Esta idea de que la escucha produce una lectura y esa lectura es necesariamente escritural. En este punto podemos decir que la topología sirve para situar, sobre todo la de superficies, botella de Klein, banda de Moebius, toro, crosscap, le permiten a Lacan ubicar precisamente esto, ¿no? De que no se trata de un interior o un exterior, no se trata de un adentro o de un afuera, sino de un empalme. Y entonces la posibilidad de servirnos de estas figuras también nos permiten ubicar algunas diferencias clínicas fundamentales e importantes. Entre ellas, ¿no? Que escuchar no es lo mismo que leer, que interpretar no es sino otra cosa que el analista sea parte del texto. Estas cuestiones me parece que son fundamentales y que si podemos recurrir y entender cuáles son los soportes que guían nuestra práctica, eso nos va a permitir ubicar más claramente, por lo menos, aunque nos perdamos, retrocedamos y tengamos variaciones en el camino, no perder la orientación.